continuar entonces con el tema que traemos cada miércoles, el maravilloso tema de eclesiología, doctrina de la iglesia. Ya vamos por el mensaje número 9. Creo que por lo menos 3 mensajes más para terminar este tema y vamos a ver cómo Dios nos guía. Comenzamos mirando una introducción a la eclesiología. Número 2, naturaleza de la iglesia, distintivos de una iglesia verdadera. Eso es fundamental. Primero hay que asesorarnos si es esa iglesia verdadera. Luego veíamos las marcas de una iglesia pura o saludable. Una vez se identifica que la iglesia es verdadera, hay que mirar las marcas para que la iglesia pueda ser saludable o alcance una pureza. Obviamente allí vimos 7 puntos, pero dejamos 2, que es lo que vamos a mirar, y vamos a mirar uno de los puntos, es la membresía de la iglesia. Eso ya veíamos el propósito de la iglesia, propósito o un servicio a Dios, un servicio a los hermanos, un servicio al mundo. Bueno, en la membresía de la iglesia vamos a repetir algo de eso. A manera de introducción, mis amados hermanos, en este tema de la membresía de la iglesia, sería el tema número 7. Podemos decir que Dios llama a su pueblo a ser miembros activos y fieles de una iglesia local. El llamado que nos hace la salvación es un llamado también a involucrarnos a una iglesia local. Ir a la iglesia no debe ser forzado al calendario semanal del cristiano, cada domingo, cada miércoles, sino que debe ser la actividad principal y el punto focal de la vida cristiana. Por el hecho de ser llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, debe ser nuestra prioridad. Entonces la congregación, la reunión de los santos. Si Dios es el centro de la vida cristiana y obviamente el centro de la familia cristiana, entonces la iglesia ha de estar en el centro de la agenda del cristiano. Eso ya está allí, hermano, y eso no se debe violar. Es así como cuando sabemos que tenemos que comer todos los días, almorzar todos los días, ir al trabajo todos los días, compromiso que hemos adquirido, y así tiene que ver con la iglesia. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto a esto, hermanos, y miremos desde el Antiguo Testamento, por lo menos el Salmo número 84, del 1 al 4, y luego saltamos al verso 10 al 12, la expresión del salmista. Salmo 84, 1 dice: cuán amables son tus moradas. Fíjate que le está hablando que hay unas moradas o un lugar allí donde Dios habita. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué tal eso? Anhela mi alma y aún desea ardientemente, arde en mi corazón. Aquí está hablando de los atrios, la casa de Dios, o el lugar de reunión. Dice que mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mire cómo aún aquí el salmista está diciendo que él podía ver a las golondrinas hacer nido en su casa, y él decía, bueno, si ellas hayan nido allí es por algo. De hecho, hay una bendición entonces poder pertenecer a una iglesia local y poder ir a esa congregación. Dice el versículo 4, bienaventurados, aquí una bendición, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hay un compromiso de alabar al Señor, pero dice que son bienaventurados aquellos que habitan la casa. Versículo 10, Salmo 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aún él dice, es mejor un día estar en la casa de Dios que estar 1000 días fuera de su casa. Y luego dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora es interesante, porque pareciera que lo que el salmista dice aquí es que la única morada donde no hay maldad es la casa de Dios. Se espera que así sea, porque allí está el pueblo de Dios, allí están los santos, los redimidos, así que nos reunimos los santos, pero en las otras habitaciones son de alguna manera moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Tiene que ver otra vez con que no hay maldad ahí. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Es decir, estas personas que anhelan la casa de Dios van porque confían en Él. Estas personas que anhelan la casa de Dios van porque aquí dice, pues porque el Señor no va a quitar el bien a estos que andan en integridad, que son los que van a la casa de Dios. Ahora el Salmo 122, 1 y 2 nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, hay una alegría, es un gozo continuo.
Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. El Salmo 133, que ya lo vimos acá, pero otra vez hay que mencionarlo, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar los hermanos juntos, otra vez congregados en armonía. Pone los dos ejemplos del óleo y pone el ejemplo de los montes, del monte Hermón, el rocío del monte Hermón, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, en la casa de Dios, donde están los hermanos morando juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, va con el pensamiento: allí envía Jehová bendición y vida eterna. No quiere decir que no lo envíe en otros lugares, pero específicamente acá, porque Él así lo ha decretado. Tres cosas quiero hablar en esta hora. Número uno, la necesidad de la membresía de la iglesia. Voy a comenzar a este punto con una declaración del pastor Charles Spurgeon, refiriéndose a la necesidad de la membresía en la iglesia para los que falsamente piensan que no necesitan someterse a una iglesia local. Él dijo lo siguiente: sé que hay algunos que dicen, bueno, yo me he entregado al Señor, pero no tengo intención de entregarme a ninguna iglesia. Hay gente que dice así. Entonces él dice: yo digo, ahora, ¿por qué no? Y responden: porque puedo ser un buen cristiano sin ella, puedo ser un buen cristiano sin la iglesia. Así le contestarían a Spurgeon, y él dice: bueno, yo respondo, ¿estás seguro de esto? ¿Puedes ser un buen cristiano al desobedecer al mandato de tu Señor de ser obediente? ¿Cómo puedes ser un buen cristiano si estás desobedeciendo? En otras palabras, el hecho de congregarse. Luego dice: creo que no estás respondiendo al propósito por el cual Cristo te salvó. Estás viviendo de manera contraria a la vida que Cristo quiere que vivas y eres responsable por el daño que haces. Es decir, Spurgeon ve el no pertenecer a una iglesia como un daño. No puede ser que Dios, que lo ha llamado a ser parte de Él, no quiera ser parte de su pueblo, de la iglesia. Entonces, definitivamente, hermanos, pertenecer a una iglesia local y hacernos miembros de una iglesia local es de mucha importancia y además es una necesidad. Ahora, voy a mencionar 7 razones por las que la membresía es una necesidad. 7 razones. Voy a ir aquí, obviamente, un poco rápido, porque los otros 2 puntos también voy a pasar rápido. No me quiero demorar acá. 7 razones por las cuales es necesario, se hace la necesidad de tener la membresía. En primer lugar, porque, hermanos, Cristo instituyó la iglesia para los santos. Somos iglesia, pero la instituyó para los santos. Es decir, yo hago parte de la iglesia y nunca se nos olvide eso cuando estoy reunido con los demás. Esto es algo misterioso, como lo hemos dicho nosotros, pero así sea salvo, creyente, pero si él está ausente, es solo un miembro, no es iglesia. La iglesia la hacemos cuando estamos aquí congregados. Es muy importante. Por eso en Mateo 16:18 dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, quien construye la iglesia, quien diseñó la iglesia es el Señor. Quien edifica la iglesia es Cristo. Así que no pertenecer a una iglesia que el Señor mismo la ha constituido, pues hombre, está fuera de todo lo que tenga que ver con el Señor. Por eso es muy necesario, en primer lugar, porque quien instituyó la iglesia fue Cristo. Número 2, hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la membresía de la iglesia local. El domingo ya veíamos, pero tan siquiera quiero mencionarle algunos. Uno no podría obedecer a los pastores o gobernantes de la iglesia, ancianos, gobernantes, como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos. ¿Cómo una persona va a cumplir este mandamiento? Porque es un mandamiento de obedecer a los ancianos de la iglesia. Pero ¿cómo se va a cumplir ese mandamiento si yo no tengo una iglesia local a donde asistir? O si yo no me he hecho miembro de una iglesia, porque la membresía implica responsabilidad, implica un compromiso, y eso nos lleva a una sujeción. Otro punto sería que uno no pudiera participar propiamente, o no pudiera participar mejor de la cena del Señor. Es un mandato que el Señor nos da, que está en 1 Corintios 11, 23 al 26, lo leo: porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, es decir, lo que yo recibo lo enseño,
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Ahora note lo que dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El pan representa el cuerpo de Cristo que ha sido partido, por eso dice: haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿dónde, en qué contexto se participa de la comunión? Obviamente en la iglesia local. Así que nadie puede en la casa, como su familia, hacer el pan y coger el vino y participar de la mesa y decir que aquí estoy cumpliendo. No, porque el Señor, cuando la instituyó a los discípulos, se la repartió a los discípulos y ellos hacían parte de la iglesia. Ellos eran la iglesia del Señor y ellos representan la iglesia de Cristo. Así que no tener una iglesia local donde congregarnos implica entonces que no podemos cumplir este otro mandamiento. Uno no podría reunirse con otros cristianos para la adoración corporativa, que como ya lo dijimos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento claman por una reunión de una congregación para adorar juntos al Señor. ¿Cómo vamos a cumplir si no tenemos una iglesia local? Entonces no pudiéramos obedecer al Señor en los mandatos que Él nos da si no tuviésemos una iglesia, si no fuésemos miembros de una iglesia. Número 3, los cristianos son mutuamente interdependientes. Es decir, nosotros estamos, hermanos, no independientes, sino inter. Es decir, estamos entre nosotros mezclados. Ya lo hemos visto con la metáfora del cuerpo, pero leamos otra vez 1 Corintios 12 al 14, porque dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es la clave: así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es impresionante. Aquí donde se conoce el bautismo del Espíritu Santo. Dice que por un solo espíritu, note, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y el cuerpo aquí es la iglesia. Entonces, la Biblia no da lugar para alguien que diga que puede ser creyente sin estar unido al cuerpo, porque Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, lo que hizo fue que lo bautizó, lo sumerge en el cuerpo. Cada vez que Él salva a una persona, ¿qué hace? Lo sumerge en el cuerpo o lo bautiza en el cuerpo. Es decir, y el cuerpo, como ya dijimos, está representado en las diferentes iglesias locales que hay, en cada ciudad, en cada lugar. Si Dios salva a una persona, lo primero que hace es que la tiene que sumergir en el cuerpo de la iglesia. Y Él dice, pues aquí no importa, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, quien tiene el Espíritu Santo tiene la iglesia, hermano. No puede estar fuera. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, esa metáfora del cuerpo es muy claro y se requiere, hermano, pertenecer al cuerpo, a la iglesia local para poder cumplir eso. Número 4, la iglesia es un medio de santificación. Por lo tanto, el descuidar la iglesia es descuidar el cuidado de nuestra alma espiritual también. La iglesia es medio de santificación. Y aquí lo hemos dicho, hermanos, venir a un culto, hermanos, es una bendición porque el Señor activa 8 miembros de gracia. 8 medios de gracia. Y esos medios de gracia son activados y el Señor allí comienza a santificarnos, a bendecirnos, a habilitarnos todo lo que se requiere. Efesios 4, 11 al 13 lo leo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo un santo va a ser perfeccionado si no está en el cuerpo donde allí van a ministrar los oficiales de la iglesia? Los pastores, los evangelistas van a oficiar allí, los maestros dentro de la congregación. Y ahí la única manera para poder ser perfeccionado es estar dentro y estar recibiendo. Yo sé que uno aprende y puede edificarse por internet. De hecho yo lo hago, hermano, pero no es lo mismo y no es lo que el Señor quiere. No hay iglesias online, sería, no hay iglesias virtuales. Las iglesias son físicas, visibles acá, que es algo tangible. Número 5, otro de las necesidades de la iglesia: hay bendiciones prometidas para aquellos que se reúnen juntos. Y aunque yo sé que este es un pasaje que se usa, pero fue la iglesia la que tomó esta decisión,
Mateo 18, 19 al 20 claramente lo dice. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, es decir, si aquí dos o tres se ponen de acuerdo para tomar una decisión disciplinaria, ¿qué será entonces de acuerdo para orar? ¿Qué será de acuerdo para leer la palabra? ¿Qué será de acuerdo, hermanos, para cantarle al Señor, para congregarse? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, Mateo 18, 19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la iglesia, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidierais, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el punto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y obviamente ese es un pasaje que la interpretación es para tomar decisiones disciplinarias, pero otra vez, si esto se da para eso, ¿qué será entonces para todo lo demás reunidos como iglesia? Número 6, las Escrituras nos manda a no abandonar la asamblea local. Eso lo habíamos visto el domingo, pero otra vez vamos a mirarlo, Hebreos 10, 24, 25, que es un pasaje que nos ayuda. El Señor nos está diciendo, habíamos visto el domingo pasado, que pues una de las maneras para nosotros poder recibir la amonestación, el crecimiento de los hermanos, porque cada uno de los hermanos dice, si tiene un don, ministrelo a los otros, pues hombre, tenemos que estar en una iglesia, y si no, ¿cómo? Por eso Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? De esta manera, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es interesante porque dice acá, algunos tienen por costumbre. Parece que esto como que ha sido casi siempre. Siempre han habido personas que han tenido por costumbre no congregarse. Los hay ahora. Hay personas que vienen de vez en cuando. Yo diría de vez en cuando. Pero yo quiero decirle algo. Yo estoy viendo aquí un fenómeno con algunos. Yo no sé si pasa en otras partes, pareciera que sí, pero hay personas que han sido muy fieles hasta que llegan a cierto nivel y parece que se gradúan y ya comienzan a ser infieles en la asistencia. Eso es delicado, eso es preocupante. Yo no sé, hermano, si está bien cuando una persona está enferma, está bien, pero yo digo que si yo pudiera movilizarme o así se fuera que me cargaran, yo pudiera ir a la iglesia. Pero hay personas que se relajan y no lo hacen. Y número 7 de esa parte, un punto número 1 de la necesidad de por qué congregarnos o pertenecer, ser miembros de una iglesia, es que la iglesia local le trae gloria a Dios. La iglesia local le trae gloria a Dios. Yo eso, el pasaje hace 8 días lo mirábamos, no recuerdo si fue el domingo, pero esto a mí me impactó y lo voy a leer, Efesios 3, 20, 21, Efesios 3, 20, dice, y aquel que es poderoso, está hablando de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, está hablando de Dios. A ese Dios, a Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que el principal propósito de la iglesia, lo veíamos, es dar de gloria a Dios. Pero dice que el Señor espera que se le dé gloria en la iglesia. Efesios 3:20, sí, en la iglesia, ahí se le dé gloria, o que la iglesia reunida junta sea la que le pueda dar la gloria a Dios. Entonces es muy importante la congregación, hermanos, por toda parte uno lo puede ver en la palabra de Dios. Bien, punto número 2. Punto número 2 sería las responsabilidades y privilegios de los miembros de la iglesia. Permítame leer unas cosas acá antes de sigamos a algunos pasajes o los conocemos, porque le voy a mencionar nomás, ya que no alcanzo a ir a todos sus textos. Las responsabilidades y privilegios de los miembros de la iglesia, es decir, todo cristiano tiene tanto el privilegio como la responsabilidad de participar y compartir de los dones espirituales que Dios le ha dado. Todo cristiano, lo primero, tiene esa responsabilidad, pero además es un privilegio. Dios le ha dado dones, de capacidades, es una responsabilidad, pero es un privilegio de poder compartir eso que Dios le ha dado a los demás hermanos. Todo cristiano ha sido implantado en el cuerpo de Cristo y ha recibido personalmente dones del Espíritu Santo con el propósito de ayudar al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios le ha dado a las personas dones. Vamos a sacar más adelante
un tiempo para mirar pues los dones que tiene la iglesia, cuáles están ahora activos, cuáles cesaron, qué tipo de dones y cómo funcionan. Esto es muy importante porque otra vez yendo a 1 de Pedro 4:1, 4:10, perdón, y 11, dice que cada uno, lo veíamos el domingo, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, porque cada uno ha recibido algo para dar, así que es una responsabilidad, pero a la vez es un privilegio poder participar en la membresía de la iglesia. Así como el ojo, y esto lo dice 1 Corintios 12, no puede decir a la mano no te necesito o no tengo necesidad de ti. El ojo no puede decir a la mano no tengo necesidad de ti. Los cristianos no pueden decir que no se necesitan los unos a los otros. El andar solo es como cortar el pie del resto del cuerpo y pensar que puede subir al cielo por sí mismo. Y es así, hermano, porque esa es la metáfora del cuerpo, es la mejor metáfora, una de las mejores metáforas para mirar la iglesia, que debe caminar juntas. Somos el cuerpo de Cristo y el ojo no puede decir a la mano, entonces no te necesito, no tengo necesidad de ti. Y ahí Pablo dice, y aún aquellos miembros más insignificantes son los que más necesitamos. Así que cada uno, hermano, desde el más viejo hasta el último que ha llegado, necesita del cuerpo. Y es importante en el cuerpo para funcionar. Bueno, encontramos aquí por lo menos 4 responsabilidades, y vamos con ellas. Son privilegios, pero responsabilidades que debe tener aquel que se hace miembro de la iglesia. Obviamente, hermano, estoy mirando aquí este tema, siguiendo una teología sistemática, pero nosotros aquí tenemos unos requisitos para ser miembros de la iglesia, lo hemos mirado, lo hemos analizado, y entre ellos, pues obviamente que sea primero un regenerado, que dé testimonio como vamos a ver acá, pero entre otros tenemos que por lo menos conozca la confesión de fe bautista para que sepa dónde va a ingresar, conozca quiénes somos, tiene que tener un tiempo obviamente para poder ser miembro. Pero aquí encontramos 4 responsabilidades una vez es miembro y por qué se debe ser miembro. Primero, responsabilidad para con Dios. Ahora, esto es parecido a lo que llamamos hace 8 días de los propósitos. Y esa responsabilidad para con Dios, en primer lugar, para ser miembro, es que debe ser bautizado. Debe ser bautizado. Recuerde Hechos 2:38, que la gente iba a ser bautizada. Dice que inclusive cuando ellos le preguntan a Pedro, ¿y qué haremos? Bueno, creen en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno. Esa es la idea. En segundo lugar, responsabilidad para con Dios, debe participar regularmente de la cena del Señor. 1 Corintios 11:24, que dice que pruébese cada uno y luego coma, beba del pan, es decir, participe. Eso lo hemos visto como las 2 ordenanzas que tenemos. Entonces, responsabilidad para con Dios. Cuando yo me hago miembro de una iglesia, obviamente doy el paso del bautismo, pero también ahora participo regularmente de la Santa Cena. Y aquí nosotros tenemos la cena, por eso cada domingo, para que los hermanos puedan cumplir con esa parte. Número 2, responsabilidades los unos para con los otros. Y aquí hay varias responsabilidades. Tengo muchos textos, pero bueno. La primera responsabilidad sería activos en amarse los unos a los otros. Van a notar 1 de Pedro 1:22. Es decir, el amor es lo primero. Debemos dar amor y esa es una responsabilidad. ¿Cómo yo voy a dar amor? Pues porque estoy en la iglesia. Número 2, debo estar activo en la rendición de cuentas. A las personas no les gusta rendir cuentas. En Gálatas 6:1 usted puede leer que si ve a un hermano que ha caído, el hermano que es espiritual debe restaurarlo, y eso nos está hablando entonces de que si alguien falla, obviamente debe rendirle al otro, y así nos ayudamos mutuamente. Santiago 5:16 también dice, habla de esa rendición de cuentas. Y en esta rendición de cuentas podemos ver que en el someterse los unos a los otros, según Efesios 5:21, someteos los unos a los otros. Yo tengo que rendirle cuenta al hermano, eso dice la Biblia, someterme los unos a los otros. ¿Cómo rindo cuentas también? En el edificarse los unos a los otros, como lo hemos visto, pero Romanos 14:19, que está anotando, le sirve. Nos edificamos los unos a los otros y de esa manera pues estoy rindo cuentas. ¿Cómo más? En el exhortarnos los unos a los otros, lo hemos visto ya en Hebreos 10:25, otra cita sería Hebreos 3:13, que habla de ese exhortarse los unos a los otros. Para exhortar puede ser animar también, pero también puede llevar
Una amonestación o un regaño, ¿por qué no? Puede ir. Y obviamente entre hermanos debemos hacerlo. ¿Acaso, y la metáfora de la familia no nos enseña eso? Entre hermanos nos amonestamos, ¿verdad? Nos hemos amonestado. De la misma manera entre hermanos debemos hacerlo. Es una manera de rendir cuentas. El amonestarnos los unos a los otros. Pero también, así, el exhortarlos, pero el amonestarlos. Pero también, si es necesario, someterse a la disciplina de la iglesia. Parte de rendir cuentas y de saber que soy miembro de una iglesia es que tengo en alta estima la disciplina de la iglesia, que la vamos a ver después, creo que entre 8 días, si no estoy mal, creo. Veremos lo que es la disciplina eclesiástica, no, al final, pero ya está, no, pero ya es el gobierno. El último punto será la disciplina eclesiástica. Entonces, dígame, ¿cómo se va a ejercer la disciplina eclesiástica que está en la palabra de Dios si no tengo una iglesia local? Es la única parte donde me pueden disciplinar a mí, es cuando yo tengo una iglesia donde me congrego, cuando yo me estoy sometiendo a los ancianos de la iglesia, cuando me estoy sometiendo los unos a los otros. Entonces allí me pueden disciplinar, o en determinado caso yo puedo hacer parte de disciplinar a un hermano, cuando hago parte de la comunidad. Otra responsabilidad sería activos en la comunión los unos con los otros. 1 Juan 1:7, usted puede, dice, la Biblia habla de que tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Cristo limpia todo pecado, pero tenemos comunión los unos con los otros. Otro punto, activos en el cuidado los unos por los otros. Ya lo leímos, 1 Corintios 12, del 24 al 26. Ahí está hablando de los miembros que se preocupan los unos por los otros. Si un miembro se duele, el otro le ayuda. Y esa es la idea, hermanos. Y solamente al tener una membresía es que podemos ayudarnos y cumplir este plan aquí. Otra responsabilidad, activos en la asistencia a la iglesia. Hebreos 10:25, que ya lo hemos visto, muy importante. Es decir, aquí está hablando de una responsabilidad, es tener algo activo. Yo estoy cumpliendo un propósito dentro de la iglesia. Otro punto, activo en el apoyo a la obra del ministerio. 1 Corintios 9, del 7 al 14, donde Pablo dice, bueno, que hemos dado sus propias expensas y todo eso. Y está hablando entonces del contribuir económicamente para ayudar a aquellos que pues viven, predican el evangelio. Entonces es una manera de ser activo en apoyar la obra o el ministerio. Otro punto, activos en la oración. Santiago 5, 13 al 16. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, ¿cómo va a ser eso si no tengo una iglesia local? Si yo no tengo los ancianos, aquí son los pastores. ¿Cómo voy a llamar a un anciano? No. Claro que hoy día, no sé si esté bien eso, de pronto sí, pero hay muchas emisoras que tienen, llame para que oremos, y a uno lo encuentra por internet, muchas, las redes sociales, aquí oramos por usted y todo, pero la Biblia no habla así. Lo que la Biblia dice es que si alguien está enfermo, tiene un problema, llame a los ancianos, pero a cualquier anciano no, a los ancianos de su iglesia local. Esa es la idea. Alguien tiene un problema, llame a su pastor o a sus pastores. ¿Por qué va a llamar a una emisora por donde ni lo conoce? ¿Por qué va a llamar a una iglesia, a su pastor por alguien ni lo conoce? No. Dice la iglesia local. Es muy importante. Ahora, ese llamar también ayuda a que el pastor sepa qué está pasando con la iglesia. Es una buena manera. Si alguien llama y me dice, pastor, tengo un problema, por favor ayúdame a orar por mí. ¿Qué le pasa, hermano? No, es que tengo los servicios, pero no los he pagado. Y pido oración. Listo, hermano, yo estoy orando por usted, pero yo inmediatamente miro a ver qué puedo hacer. Pero muchas veces la gente pasa problemas, necesidades, situaciones difíciles, porque pues no llaman tampoco o no dicen que se ore. Pero eso entonces en cuanto a esa responsabilidad pues que tenemos de ser miembros. Otro punto sería responsabilidades hacia los ancianos y al liderazgo de la iglesia. Otra responsabilidad que tenemos entonces es esa parte, y en la Biblia está. ¿De qué manera yo puedo ser responsable a los ancianos o a los líderes de la iglesia? Aquí hay 5. Primero, dándoles honra. Recuerden que la Biblia dice que el que trabaja predicando la palabra es digno de doble honor. Entonces hay que darle honra. Ahora, ¿cómo le voy a dar yo honra a un pastor, a un siervo, si no tengo una iglesia local? Es decir, hermanos, estos mandamientos que están aquí son para
creyentes que tienen una iglesia local. Es decir, esto no se puede hacer fuera de la iglesia local, por eso es tan importante la membresía. ¿Cuál es la responsabilidad? Honra a los pastores de la iglesia, y si no los tengo, ¿cómo? Sométase a ellos, como ya dijimos, y si no los tiene, ¿cómo? Hebreos 13:17. Número 3, apóyelos financieramente. ¿Cómo si no tengo un pastor? Número 4, orar por ellos. Recuerde, Efesios 6:18-20, Pablo está diciendo allí que oren por nosotros, oren por mí, para que cuando yo vaya a predicar la palabra me sea dado lo que debo decirlo, cómo lo debo decir, y para que el Señor me abra puertas para la predicación. Entonces, ¿cómo voy a orar yo por los pastores? Que la Biblia dice que ore por ellos. Si no tengo pastores, aquí someterme. Otra vez voy a mirar y me pongo a orar por otros pastores. Sí, hay que orar por ellos, pero principalmente por el pastor que usted tiene allí. Y número 5 de esta responsabilidad de los ancianos es ser cuidadoso al presentar alguna acusación. Primera de Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino por medio de 2 o 3 testigos. Hay que tener mucho cuidado, porque recuerda que igual uno, por estar acá a este lado, es fácil que ser bombardeado. Entonces por eso Pablo pide que se tenga por lo menos 2 o 3 testigos antes de hacer una acusación. Obviamente, y lo he dicho aquí, si el pastor tiene una situación pública, inmoralidad o alguna cosa, y se le comprueba, pues él debe dejar. Eso tiene que ser claro. Otra responsabilidad acá, responsabilidades para con los no creyentes o inconversos. La iglesia, y siendo miembros, se tiene una responsabilidad también hacia estas personas. Dice, y aquí hay, 7, orar por ellos. 1 Timoteo 2:1, ¿qué es lo que dice? Orar por todos los hombres, aun por los que están en eminencia, por todos los reyes, por todas las personas. Es decir, ¿dónde hacemos eso? En la iglesia. En la iglesia debemos orar por todas las personas, por todos los creyentes y los inconversos. 2, hacerles bien. Gálatas 6:10 también nos dice que hacerle bien a todos. Sí, veíamos el domingo a los hermanos, pero también hay que hacer el bien a todo tipo de personas. Número 3, es muy importante, responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia, es evangelizarles. 1 Corintios 9:22, Pablo llegó a decir: ay de mí si no anunciar el evangelio. Así que es responsabilidad de cada creyente tomarse en serio la evangelización. Y vuelvo y digo, la iglesia no necesita hacer un programa para evangelizar. Cada uno de nosotros debe hacerlo donde vaya, donde se le presente la oportunidad. No sé si pronto me vea, pero el sábado pasado tuve la oportunidad de compartirle a alguien. Íbamos en el ciclismo, y de repente íbamos como 6, de repente él llega, él iba maluco, estaba como mal, entonces yo lo esperé, dejé que fueran los otros, y él dijo: no, yo voy solamente hasta acá, la verdad no puedo seguir. Yo dije: tranquilo, yo lo acompaño. No era que yo fuera mal, pero lo acompaño. Y nos sentamos, y se dio la oportunidad para hablar del evangelio. Y yo me quedé muy satisfecho, porque casi media hora sentado en una mesa hablando. Y ahí se dio. Yo ya había salido con él, pero no se dio la oportunidad, y ahí se dio la oportunidad. Yo dije: aquí no están los demás, aquí van a molestar, estamos solos. Tomando un café, un desayuno, ahí nos sentamos y ahí hablamos, y compartí la palabra, y interesante, me comentó sus problemas, su situación, y mi listo, y mi hermano, no le queda otra, busque a Dios, vaya a la iglesia. De repente lo vemos por acá, ojalá que así sea, pero bueno, hay que aprovechar cualquier momento, cualquier situación, hermano, pedirle a Dios que nos permita entrar con el evangelio. Hay que amarles. En Romanos 13:8 nos dice que hay que amar a todas las personas, hermano, aún aquellos, nuestros enemigos, aún los que nos hacen mal. Deberíamos nosotros amarles como una responsabilidad. Todo esto es para la iglesia, mandamiento de la iglesia, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, que son cartas que se escribieron a las iglesias, donde aquí se les está ordenando que cumplan con eso. Otro punto: no juntarse en yugo desigual con ellos. Al inconverso vamos a buscarlo para evangelizarlo, pero no para pretender unirnos ahí, como dice, en yugo desigual. Alguien se pregunta, y pues yo no sé hasta dónde puede ser eso. Y creo que sí, es un yugo desigual que un creyente se una con un inconverso a hacer negocios, levantar una empresa juntos, no sé qué. Pues,
el yugo desigual, eso porque a veces se aplica solamente para la relación de pareja, pero creo que también es eso. Entonces, bueno, claro que haya habido problemas acá y qué pena decirlo, pero también se han unido dos hermanas a hacer negocios y uno la ha tumbado al otro. Entonces, por eso muchas veces dicen, yo puedo crear negocios con los impíos, pero no sé, dejémoslo ahí, solamente que es responsabilidad no unirse, por lo menos en esa parte, aunque está hablando sí de la parte sexual, obviamente. Otro punto acá sería ser honesto con ellos, 1 de Pedro 2:12, para el que está anotando. Esa es la manera como ellos van a ver que realmente nosotros somos diferentes, cuando somos honestos, cuando nosotros no nos aprovechamos. Es decir, hermano, el testimonio tuyo, mi testimonio hacia un converso es una responsabilidad que tenemos como iglesia local. Nosotros somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Además de eso, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Entonces eso tenemos que tenerlo tan claro, porque no solamente dentro de la iglesia, y más cuando somos miembros de una iglesia, yo no sé si usted ha pensado eso, pero cuando usted sale de aquí, a su trabajo, a su casa, usted ve representación de esta iglesia. Yo lo he hecho. Cuando yo me he dado cuenta que alguien es creyente, o me ha dicho que es creyente y ve una mala acción, yo le digo, uy, ¿dónde se congrega usted? ¿Cómo será el pastor? Lo primero que la gente dice es eso. ¿Cómo será la iglesia? Es decir, si uno ve un mal testimonio de una persona y me dice que se congrega en tal parte, el primero que chupa es el pastor. ¿Qué ha pasado? A mí me lo han dicho. Yo he recibido acusaciones de esa índole. Alguien sale de acá y se da cuenta de un mal testimonio de una acá y dice, ¿cómo será? Así debe ser el pastor. Lo primero que dice, así debe ser el pastor, como es usted, hermano. O eso es lo que le enseñan allá, eso es lo que le enseña el pastor. Entonces, hermano, nosotros, de alguna manera, donde quiera que vayamos, llevamos el testimonio de la iglesia local. Ok. Y número 3, aquí ya es más corto para no demorarme mucho. Las condiciones de la membresía de la iglesia. Las condiciones de la membresía de la iglesia. Aunque cada iglesia local tiene sus condiciones para recibirlo como miembro, obviamente, pero aquí estamos hablando en términos generales que debe tener cualquier iglesia local. Aunque la fe es el único requisito, la fe es el único requisito para formar parte del cuerpo universal de Cristo, se necesita algo más para unirse a la iglesia local, y es una santidad visible. Es decir, hermano, y solo la fe, solamente la fe nos permite hacer parte de la iglesia universal. Eso es obvio. Pero para ser parte de una iglesia local, y alguien dirá, pero ¿por qué tiene más? ¿Cómo así que puede tener más requisitos? Claro, porque nos estamos viendo, porque estamos acá. Entonces hay requisitos que van un poco más allá a una iglesia local y para ser miembros. Otra vez, porque la gente malinterpreta esto. ¿Qué se requiere para ser salvo? La fe. Obviamente la fe involucra arrepentimiento. Y eso lo tenemos en el orden de la salvación, que se llama conversión, que es la acción que a mí me toca. Y para uno ser realmente, después de que es regenerado, uno para ser convertido, realmente convertido, actúa la fe y el arrepentimiento que van juntos. Eso lo hemos dicho, eso lo voy a enseñar en Tuluá. Por lo tanto, para pertenecer a la iglesia universal se requiere solo de la fe, ahí va el arrepentimiento. Pero para pertenecer a una iglesia local se requiere más allá de la fe. ¿Y por qué tanto compromiso? Porque estamos creciendo, y ese compromiso se llama santidad, una santidad visible. La fe debe ser tangiblemente demostrada para unirse a una iglesia local. Debido a que la iglesia local no puede ver el corazón, debe juzgar la profesión de fe de la persona basado en sus obras de fe. Como yo lo conozco, usted no conoce a ninguno aquí de corazón. Entonces lo único que nos puede llevar es a mirar su conducta, su comportamiento, su estilo de vida o su santidad. La única manera. O sea, alguien dice, yo tengo fe, creo en Jesús, sí, pero es que esa fe tiene que ser demostrada por las obras, y ahí le tenemos nosotros que mirar esas obras. En otras palabras, no solo se necesita una profesión de fe, sino una vida conforme a esa profesión de fe. Y entonces en Mateo 3:8, recuerde, están viniendo todos a bautizar. Juan está predicando el arrepentimiento y están viniendo a ser bautizados, y entre ellos, mire, cuando vienen los publicanos no hay problema, cuando vienen los soldados no hay problema.
pero cuando ya ve que vienen los fariseos y están metiendo ahí también el bautismo, y como que él saca la piedra y le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. No penséis venir a decir que somos hijos de Abraham, porque Dios puede de estas piedras levantarle hijos a Abraham. Es más, él está diciendo acá lo único verídico para una que se bautice en una conversión genuina verdadera, o que demuestre que usted está bien con Dios, es que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es la santidad, hermanos. El mismo Jesús en Mateo 7:16, cuando está hablando allí de los falsos que van a venir, los rapaces, llega y dice, mira, por sus frutos los conoceréis. Y él pone el ejemplo, ¿no? Usted puede coger de los abrojos, va a cosechar uvas. No, no puede. El árbol malo va a dar fruto bueno. No puede. Entonces, sencillamente, otra vez, ¿cómo se conoce el árbol? Por los frutos. Y es así, por los frutos. Ya, si usted es un experto, está bien. Ya puede detectar, este es un palo de guayaba, aunque no tenga guayaba, un palo de naranja, aunque no tenga naranja. Si usted ya conoce el palo. Pero por lo general, el árbol se conoce por su fruto. Y de la misma manera, el creyente se conoce por su vida santa. No es una profesión de fe que hizo, sino que esa profesión de fe debe ser demostrada. Así que es muy importante, hermanos, este punto, porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Pero la membresía de la iglesia debe ser tomada en serio, por lo que solo deben ser aceptados aquellos que están viviendo, y con esto concluyo, Mateo 28, 19 al 20. Aquí es la clave, hermanos, cuando una persona quiere ser miembro de una iglesia local. Esto es tan serio que debe estar viviendo, y lo tomo viviendo, Mateo 28, 19 al 20, que dice así. Usted lo conoce, pero dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús está resucitado ya y se encuentra con ellos, con los discípulos, dice: todo poder, toda autoridad tengo. Y basado en ese poder dice: por tanto, id y hacer discípulos. Les dice cómo. Ahora, este ciclo, hermanos, debe repetirse, y se tiene que seguir repitiendo desde una persona que comienza hasta una persona que va muy lejos. Es decir, siempre no, ahora es que entiendo mejor esto, que el discipulado nunca termina. El miembro de una iglesia local debe estar en una repetición de esto, y vamos por partes. Por tanto, ir. ¿A quién le dice? A los que ya son miembros de la iglesia local. Es decir, cada miembro de la iglesia local tiene una responsabilidad de ir y hacer discípulos. Nos toca a nosotros ir. Es más, la palabra allí es yendo, porque no es un momento específico, lo decíamos creo que hace 8 días. Se toma aquí, las agencias misioneras toman esto, pero la idea es que es más bien la iglesia yendo. En la medida que van yendo, ahí van a ser discípulos, van a ir haciendo discípulos. Discípulos aquí son convertidos, que obviamente, como ya dijimos todo lo anteriormente, se les va a comenzar a ir entrenando. ¿De qué manera? A todas las naciones. ¿Y cómo se va a hacer? Le dice: bueno, bautícenlo. Ahí está la orden, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo unitario no es la orden del Señor, aquí no se puede ser unitario. Pero luego dice, mire el proceso del discipulado: enseñándoles. ¿Qué les enseño? Todas a que guarden, enseñarles a que obedezcan, ¿ve? A que obedezcan. ¿Pero qué van a obedecer? Todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñarles todo el consejo, diría el apóstol Pablo, todo lo que los he mandado. Y entonces viene: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, mire que dice enseñándoles que guarden, enseñándoles a que obedezcan. Entonces yo estaba hablando ayer con la dueña de la casa. Hablábamos un poquito de la iglesia. Y lo que hablábamos, yo le decía a ella: mira, porque la idea que ella daba, sí, que tienen que obedecer la palabra, tienen que saber. Porque es que, ¿cómo le vamos a decir a una persona que obedezca la palabra de Dios, que obedezca los mandamientos del Señor, si no ha sido regenerada primero?
Porque ese es el punto, que hoy día los pastores o la iglesia da por sentado que porque una persona comenzó a venir a la iglesia, se sentó y ya sabe las canciones y sabe orar por ahí, ya da por sentado que es regenerado. Y entonces hay que obedecer y le dicen obedezca, pero no está obedeciendo, no, por eso le vienen maldiciones. Y a ella me decía, porque es que si uno obedece, vienen las bendiciones del Señor. Pero hay gente que no obedece. ¿Por qué no obedece? Porque, hermanos, este ciclo se tiene que dar. Si vamos a ser discípulo, el discípulo será bautizado, el discípulo se le enseña a que obedezca, pero ese discípulo va a seguir la misma secuencia, es decir, la obediencia a guardar todas las cosas del Señor. Él va aprendiendo todo lo del Señor porque se le está enseñando, pero él vuelve ahora a ir y a ser discípulos. Este es un ciclo, hermanos, que debe estar en la iglesia. Cada miembro debe ir a ser discípulos, enseñar, a obedecer todo el consejo de Dios, pero vuelve a hacerlo y ese es el proceso. Pero él mismo debe estar aprendiendo, él mismo debe estar creciendo en ese aprendizaje. Esa es la razón por la cual el Señor ha dejado, pues obviamente los pastores, para que hagan este ciclo de enseñanza continua. Es decir, aquí no hay un nivel de graduación, aquí no nos graduamos, no es en el cielo, tampoco. Porque dice que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Jesucristo y a Dios todo el tiempo. Entonces no nos van a entregar un grado para decir, usted ya conoció, usted ya llegó, no. Así que, hermanos, la iglesia, y para eso necesitamos la iglesia local y ser miembro de la iglesia, para que nos enseñen todo el consejo de Dios. Terminando acá, no sé con dónde arrancamos, estoy pensando en un libro, pero bueno, ahí vamos a mirar de la Biblia, pero hay que seguir aprendiendo, esto no tiene acabadero. Y mientras tanto nosotros repetimos el ciclo. Estoy aprendiendo acá, pero estoy yendo allá. Si hiciera eso la iglesia, si todos y cada uno de nosotros, hermanos, hiciera eso de ir y traer personas, traiga personas, yo estoy enseñando, estoy aprendiendo, pero estoy yendo y estoy trayendo, eso no se debería de cerrar. La iglesia seguiría creciendo de esa manera. Ok, estas tres cosas, hermanos, pudimos ver hoy acerca de la membresía de la iglesia, y una vez más, puntos que nos ayudan a ver que es muy importante ser miembro de una iglesia local. No hay cristianos solitarios, necesitamos como miembros pertenecer a un cuerpo, y el cuerpo de Cristo está en cada iglesia local donde se reúne. Así que, hermano, qué bueno que usted pertenece a una iglesia local, qué bueno los hermanos que pertenecen a una iglesia local. Aquí la cantidad es lo de menos, lo importante es que haya una iglesia. El Señor lo puso sencillo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso hay iglesias, hay quienes dicen, no, se requiere de un pastor para que sea iglesia. Hay un pastor, no, es iglesia aunque no tenga un pastor. Después la idea es que sí tenga el pastor, pero mientras haya 2 o 3 que se congregan, 2 o 3 familias que se reúnen, que se congreguen a cantar, a adorar, que vayan juntos, eso ya es una iglesia. Bien, hermanos, vamos a orar, dejemos ahí entonces, terminemos por hoy.